Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ok, continuando con nuestras clases, vamos a ver un tópico especial referente a tipos de algoritmos y estos algoritmos están categorizados dentro del grupo de algoritmos de optimización y se los conoce como algoritmos de optimización combinatoria que sirven para un montón de aplicaciones. En general, como dice su nombre, sirve para el recorrido en, en una estructura de datos y más bien para predecir valores. Y se usa mucho en el tema de simulaciones, juegos y también dentro de la inteligencia artificial, ya que permite predecir. ¿Ok? Entonces, si con las redes neuronales nos permiten tener un resultado de predicción, también con la computación evolutiva tenemos ese mismo esquema y podemos predecir valores, ¿ok? Pero más que eso, se utiliza con el tema de optimización combinatoria, ¿ok? Entonces, la idea es buscar el menor costo o el costo que más nos conviene para las aplicaciones, ¿ok? Entonces, son algoritmos que se derivan un poco, así como funciona el tema de iteraciones por épocas. Este algoritmo también tiene el mismo esquema de operación. Si vemos un poco la estructura básica de una red neuronal, básicamente el algoritmo de redes neuronales lo que hace es el aprendizaje automático y eso le llaman épocas a la cantidad de veces que recorre el ciclo para ir mejorando. Lo que hace en una red neuronal es, en el tema de recorrer las épocas, se va modificando aleatoriamente unos valores de variables que se denominan W y esas variables W son el peso, son unos pesos y esos pesos se van acomodando a un modelo y según ese modelo cuando se logra por la cantidad de veces que se va regenerando esos valores, entonces va permitiendo que esos valores se vayan ajustando a ese modelo. Entonces, esos modelos nos permiten a nosotros trabajar y poder tener los valores más certeros. Entonces, ahí se pueden predecir valores. La regresión lineal sería uno de los ejemplos más básicos de valores que se van acomodando, ya que es básicamente en la línea recta. Entonces, si tenemos la fórmula de la línea recta, entonces tenemos, por ejemplo, en la pendiente que es constante y solo vamos a ir agregando ciertos valores en X para ir obteniendo nuevos valores en Y. Y como es una línea recta, entonces sabemos la tendencia de esos valores, ¿ok? Entonces no se va a desviar de esa tendencia, ¿ok? Pueden imaginarse entonces una línea recta que nos da valores y eso sería una predicción. Solo que aquí es una predicción mucho más certera de lo que sería algo que tenga incertidumbre. Entonces, algo que tenga incertidumbre no sabemos su comportamiento. De repente puede ser que tenga un comportamiento de alguna fórmula matemática, pero de repente no, ¿ok? Y cuando no tiene un comportamiento predecible, así por decirlo, entonces aquí intervienen las redes neuronales y los otros algoritmos que nos permiten predecir comportamientos o nos permiten predecir tipos de cálculo, de valores de esos cálculos, o simplemente nos permiten distinguir ciertos patrones característicos de los datos que nosotros vamos a entrenar. ¿Ok? Y todo eso se hace gracias a algo que es natural, que es básicamente la generación de números aleatorios. ¿Ok? Entonces se va jugando con esa aleatoriedad y un modelo al cual nosotros vemos como objetivo y al cual queremos llegar. Entonces ahí tenemos eso. ¿Ok? En cuanto a la computación evolutiva, es un tipo de algoritmo que corresponde a movimiento de partículas, ¿ok? Es una derivada de movimiento de partículas. Podemos
pensar que, por ejemplo, puede ser unas partículas que se van moviendo en un ambiente dado, o pueden ser aves, pueden ser eh, enjambres de abejas, ¿ok? O cualquier tipo de enjambre de insectos que tienen un patrón de movimiento naturalmente observable, ¿ok? Entonces se pueden ver cómo se van distribuyendo en esos movimientos dentro de un ambiente dado. Entonces se toma eso dentro de la informática y a lo que nosotros vamos a ver hoy se denomina algoritmo genético y nosotros le llamamos computación evolutiva, está dentro de ese grupo y está dentro de las optimizaciones de los algoritmos de optimización combinatoria, ¿ok? Están dentro de ese grupo. El ejemplo más normal sería recorrer básicamente una estructura de datos, por ejemplo, un árbol. Y imagínense que tenemos un laberinto y queremos salir fuera del laberinto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir probando si por algún camino nos conduce a la salida. Y si no nos conduce a la salida, regresar, ir para atrás otra vez. Entonces, cuando nos vamos para atrás, probamos otro camino, intentamos n veces encontrar la salida. ¿Ok? Si fuera una persona, en algún momento se va a desesperar y no va a querer salir o no va a poder salir de fuera del algoritmo. Pero aquí puede ser un robot o podría ser un software que básicamente podemos encargarle esa tarea de ir probando todas las salidas. ¿Ok? Al hecho de recorrer desde, desde el primer camino hasta el camino N, que sería el último camino, a eso se denomina el recorrido de fuerza bruta. Entonces, el algoritmo es un algoritmo de fuerza bruta que va probando todos los caminos y es un algoritmo lineal. ¿Ok? Entonces, probamos todos los caminos hasta encontrar o no la salida. Hay veces que por las características mismas del laberinto o del algoritmo en sí o del problema que queremos resolver no tiene soluciones, ¿ok? Entonces puede ser, por ejemplo, si es un laberinto, tenemos obstáculos y esos obstáculos no nos permiten encontrar la salida. Puede darse el caso, ¿ok? O bien puede darse el caso de que haya diferentes tipos de caminos que nos conduzcan a la salida, ¿ok? Entonces tenemos diferentes caminos que nos posibilitan tener esa opción, ¿ok? Entonces es eso más que nada, ¿ok? Ok, dando continuación entonces, vamos a ir viendo lo que es algoritmo genético. Los algoritmos genéticos forman parte del conjunto de algoritmos evolutivos. Estos son llamados así porque se basan su funcionamiento en el proceso de evolución natural. Este tipo de algoritmos parten de un conjunto de soluciones de un problema, el cual se llama población inicial. Otra de sus características notables es el intercambio de información que existe entre los individuos de esa población. Estos algoritmos se utilizan para encontrar soluciones a problemas de optimización y búsqueda, como se estuvo explicando. ¿Okay? Bueno, entonces, estos algoritmos se denominan algoritmos genéticos. En su nombre AG o GA, dependiendo si está en inglés o en español. ¿Okay? Y como ven acá son algoritmos genéticos y forman parte de un conjunto de algoritmos que se denomina evolutivo. ¿Okay? Entonces, dependen de esa evolución, depende de la cantidad de veces que se va iterando. Entonces, hay una iteración propiamente dicha, que es lo que le confiere esa propiedad. Y mientras más itera, probablemente sea mejor el algoritmo. ¿Ok?
¿ok? Pero hay veces que se deben controlar sus parámetros para encontrar cuál es el valor ideal de iteraciones que se necesitan para un tipo de algoritmo determinado. Entonces hay algunos que requieren pocas iteraciones y otras más. Entonces depende de cuál sea la aplicación para aplicarle la cantidad de iteraciones. Entonces se ajustan sus parámetros al tipo de problemas que uno va a buscar, ¿ok? Entonces va a cambiar las épocas y las épocas son las iteraciones. Así se denominan al valor de iteración, épocas, ¿ok? Que son muy parecidos a los algoritmos de inteligencia artificial de las redes neuronales que también tienen épocas durante el proceso de aprendizaje de ese algoritmo que denominan aprendizaje automático. ¿Ok? Bueno, este tipo de algoritmos parten de un conjunto inicial de individuos y estos individuos forman una población. ¿Ok? Y a esa población se denomina población inicial. ¿Ok? Y esa población inicial es la que, evidentemente, como su nombre lo dice, es la que va a cambiarse y va a generar nuevos individuos, ¿ok? Y estos individuos a la vez van a generar otros individuos, así van a ir pasando las épocas y la idea es que entre individuos y individuos, por un lado, porten las características de los padres, del padre y la madre, y por otro lado, vaya mejorando, ¿ok? Entonces, el objetivo es que estos valores, como son algoritmos de optimización, que vayan mejorando. Entonces, evidentemente, sobreviven los más aptos y las características más altas de esos individuos son las que florecen, ¿ok? Y así se van buscando los valores más indicados que posibilitan que este algoritmo pueda resolver problemas o encontrar soluciones, ¿ok? Entonces, parten de una población inicial que luego va mutando, va cambiando, se va intercambiando sus valores hasta generar el resultado deseado que es un modelo, ¿ok? Y bueno, y es eso prácticamente, ¿ok? Se van intercambiando sus valores. Y es de la evolución natural. Entonces, podemos suponer que los primeros primates fueron evolucionando hasta formar lo que es hoy el hombre. Bueno, esta concepción de la evolución tiene sus retractores en el sentido de que muchos dicen que los humanos no provienen de los simios, de los monos, ¿ok? Entonces corresponde a otra rama de la evolución, ¿ok? Pero lo que se pretende aquí no es hacer una discusión sobre quién proviene de quién, sino más bien de mostrar o tratar de inferir ese mismo concepto aplicado a los sistemas informáticos. Entonces, podemos decir que la naturaleza va evolucionando a partir de una especie inicial y toma esas características y lo va llevando hacia una evolución natural, hacia obtener mejores espécimes, mejores especies, ¿ok? Así también, por ejemplo, se hace con el tema de hortalizas y de frutas. Entonces se van mejorando las especies para que puedan resistir más el calor, para que puedan ser de mayor tamaño, para que puedan tener diferente sabor y así se lo va mejorando, ¿ok? Entonces es eso. Bueno, la idea de este algoritmo, ¿ok? A ver. La idea de este algoritmo corresponde a la idea de John Henry Holland, que fue el creador de este algoritmo. Entonces, John Henry Holland fue el creador de los algoritmos genéticos y fue desarrollado o desarrolló un algoritmo que pudiera inspirarse en la evolución biológica de los seres vivos
así como Darwin lo había hecho en su postulado, en su libro, El origen de las especies. ¿Ok? Entonces toma esa idea de la biología y lo traslada a sistemas informáticos. Entonces busca por ahí esa solución. ¿Ok? Entonces existen diferentes rasgos de los individuos de cada especie. Algunos de estos rasgos son heredados o solamente los individuos más altos sobreviven lo suficiente para reproducirse. ¿Ok? Entonces, si tomamos estas características solamente de la evolución, no de la competencia entre animales o el hombre, eh, solo tomaremos, por ejemplo, características del padre y de la madre, entonces vemos cuáles son las características de esos genes que predominan, por ejemplo, el color de los ojos, el color de los cabellos, la estructura así de la masa muscular o algo así, que los hijos van a tomar de las características de los padres. Entonces, los rasgos con mayor predominancia son los que se van a seleccionar como los más aptos. ¿Ok? Y como ven ahí dice, existen diferentes rasgos de estos individuos en cada una de las especies. ¿Ok? Bueno. De estos algoritmos, aquí podemos quitar una definición de qué es población y qué es individuo. Traten de entender eso, ¿ok? Y lo vamos a hacer de la forma como está descrita acá. Se llama población al conjunto de las soluciones e individuos a cada una de las soluciones, ¿ok? Y vamos a tomar eso como verdadero, ¿ok? Entonces se llama población al conjunto de las soluciones e individuo a cada una de las soluciones, ¿ok? El algoritmo evalúa cada una de las soluciones y selecciona la mejor que resuelve el problema. Entonces, podemos tener diferentes situaciones, pero vamos a elegir solamente una de ellas, que es la que mejor resuelve el problema. Ok. Entonces aquí lo más importante es esta definición de individuo y población. Bueno, aquí eh, tenemos ciertas definiciones. Ok, que es un fenotipo, cromosomas, genes y fenotipo. Ok, entonces, ¿qué es un fenotipo? Es un conjunto de soluciones de un problema. Ok, y es a partir de esa población inicial. Ok. Los cromosomas son una cadena que se codifica o que codifica la información en cada una de las soluciones de ese problema. Los cromosomas representan como una cadena de dígitos binarios. ¿Ok? Entonces, dentro del algoritmo puede estar eh, colocados de esa forma. ¿Ok? Los genes son los símbolos que forman la cadena, que son los cromosomas. Y el genotipo son los cromosomas representados por una cadena de dígitos binarios. ¿Ok? Hay diferentes formas de hacer el algoritmo genético, pero aquí muestra una, o por lo menos nos cuenta una forma que es mediante unos valores binarios. ¿Ok? Bueno, entonces las generaciones son las iteraciones, casi como ya se explicó. Las generaciones son esas iteraciones para que los cromosomas puedan evolucionar. ¿Ok? Tenemos una función de actitud y forma, que es una forma de evaluar las soluciones que son representadas por los cromosomas.
Después tenemos los operadores genéticos, que son una función que se emplea para mantener la diversidad genética de la población, que es la selección, cruzamiento y mutación. Voy a ir explicando esto cuando llegamos a cada uno dentro de lo que corresponde. ¿Ok? Entonces tenemos luego la selección, que es que una vez que se aplica una función de actitud, a cada cromosoma se eligen los más aptos para que puedan ser cruzados con la nueva generación. ¿Ok? Entonces, esto es parte del componente de los algoritmos genéticos. Entonces tenemos esa función de actitud, los operadores genéticos, el hecho de la selección natural. ¿Ok? La función de actitud también se lo denomina fitness y sería como el algoritmo de aprendizaje. Básicamente, esta función de actitud lo que hace es agarrar a cada individuo de esa población y etiquetarlo, ¿ok? Y le va a poner unos pesos que, según el algoritmo, es lo que va a poder marcar la diferencia entre un algoritmo apto y otro no. Entonces, su fitness es su actitud, es decir, el valor que le identifica según la calidad que tiene o según la predominancia que tiene para que se pueda elegir uno u otro. ¿Ok? Bueno, viendo también otras partes del algoritmo, tenemos el cruzamiento y la mutación. ¿Ok? Esto ocurre en uno debajo de otro. ¿Ok? Entonces vamos a ver luego el algoritmo cómo se da estos casos. ¿Ok? Bueno, el cruzamiento es el operador que es más importante. Entonces, aquí se combinan los cromosomas para generar dos hijos que comparten, o sea, eh, que comparten las características de los padres, o los hijos que corresponden a las características de los padres. ¿Ok? Y es la representación de la cruza de dos cromosomas. Se obtiene se obtienen los descendientes resultado de la cruza de esos dos cromosomas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la característica del padre, la característica de la madre, se mezclan y ocurre el cruzamiento. ¿Ok? Y la mutación es una característica necesaria, que es un valor aleatorio que nos permite que se generan soluciones diferentes a los padres y la madre. Vamos a suponer, por ejemplo, una raza aria o una raza alemana, entonces evidentemente sus hijos tendrían que tener sus mismas características y luego otra vez los hijos de estos las mismas características, pero no ocurre una diferenciación en cuanto a sus características. Entonces eh, convendría que en algún momento entonces se mezclen y se creen nuevas soluciones diferentes, ¿ok? Porque si no vamos a tener problemas, porque a veces queremos tener la solución más óptima, pero si siempre tenemos los mismos resultados, entonces no nos va a servir mucho. Por eso ocurre un factor de aleatoriedad que hace totalmente un cambio a lo que constituye las características de los padres. ¿Ok? Vamos a suponer, los padres tienen, el padre y la madre tienen ojos azules. Entonces la predominancia de que sus hijos tengan predominancia de ojos azules sería como el 99%. ¿Ok? Pero un factor de aleatoriedad hace que sus hijos tengan color negro los ojos. ¿Ok? Entonces ocurre lo que, lo que ocurre aquí es una mutación que nos permite cambiar ciertas características para que esa población vaya evolucionando. ¿Ok? Entonces dice aquí, el cruzamiento es un operador que es el más importante, donde se combinan los cromosomas para generar estos hijos que comparten las características de los padres y tienen la representación que
manifiesta la cruza de esos cromosomas. Se obtienen los descendientes que son los hijos, resultado de esa cruza de cromosomas del padre y de la madre. ¿Ok? Y luego tenemos la mutación. Este operador tiene como objetivo modificar al azar o en algunas partes de ese cromosoma para que así, al expandir la búsqueda en los espacios que no estaban contemplados, por si los individuos iniciales puedan generar esa mutación de cromosomas. ¿Ok? Entonces, los padres tienen estatura alta, los dos, y de repente uno de los hijos tiene estatura baja. ¿Ok? Entonces, ocurre cierto cambio aleatorio. Y como les dije, ese cambio aleatorio es muy importante para generar o para preservar la capacidad de la especie de que pueda sobrevivir. ¿Ok? Entonces algo tiene que cambiar o algo tiene que haber de evolución para que esto se pueda cambiar. ¿Ok? Bueno, estos algoritmos genéticos son simples su funcionamiento. Dice, los algoritmos genéticos se debe emplear en una población inicial construida a partir de un conjunto de soluciones del problema. Esta población es primordial para la implementación del algoritmo, ya que esa población nos permite aplicar los operadores genéticos para encontrar la solución. Entonces aplicamos eso que estábamos viendo, que se mutaban, que se tomaban las características del padre y de la madre. ¿Ok? Esos son los operadores genéticos. La razón de la búsqueda consiste en explorar el espacio alrededor de la mejor solución encontrada y además buscar entre otras secciones del espacio que no han sido explorados, como intención de encontrar la más alta. Entonces, a partir de esas iteraciones, entonces se van a buscar los más altos y es eso al final lo que vamos buscando, ¿okay? Encontrar las características más altas para que la población vaya evolucionando. Y eso se ve en el algoritmo a través de las iteraciones o a través de la cantidad de iteraciones que se pueden ir dando. ¿Okay? Entonces, parte de ese principio que tienen que tener. Bueno, estos algoritmos genéticos son simples su funcionamiento. Se puede decir entonces que un algoritmo genético consiste en codificar el problema en una cadena binaria, si es que lo vamos a hacer de esa forma como dice aquí. Es un algoritmo de esa forma, pero pueden hacerse el algoritmo de otras formas, pero aquí lo habla de una cadena binaria, ¿ok? Para generar una población inicial de la cadena binaria y finalmente aplicar los operadores genéticos hasta que se cumple una condición o llegue a un número de iteraciones establecidas, es decir, hasta que se obtenga la mejor solución posible. Aquí podemos tener una cantidad n de iteraciones, pero computacionalmente tenemos ciertas limitaciones. Si tenemos n iteraciones, entonces estamos consumiendo recurso computacional y a veces es muy caro, en el sentido de que no nos podemos dar el lujo de que nuestro algoritmo sea muy lento, entonces tarde más. Entonces se pueden hacer las iteraciones, pueden ocurrir eso, pero tenemos que poner un balance entre la cantidad de iteraciones y el tiempo que genera eso. Entonces tenemos que estudiar esas características y hacer a un valor razonable de iteraciones que no molesten del lado del usuario que va a esperar en esa respuesta y que computacionalmente nos dé un valor que podamos considerar como un valor correcto o un valor aproximado a lo que nosotros queremos. ¿Okay? Bueno, imagínense que tengamos que salir fuera del laberinto y tengamos una cantidad excesiva de iteraciones. ¿Qué problemas vamos a tener? ¿Okay? Podría ser que tarde un montón en encontrar la salida, o bien podemos limitar eso a ciertas cantidades de iteraciones, a ciertas cantidades de épocas, y si no encuentra entonces entonces ya se genera una
una opción para poder terminar el programa. Entonces hay una consideración de balance, inclusive de iteraciones o de tiempo, que hay que medir dentro del proceso de configuración dentro del algoritmo, que es el algoritmo de depuración de esto, para ver cuánto tiempo puede tardar en nuestro algoritmo en encontrar una solución. ¿Okay? Entonces tenemos esas características que siempre tenemos que tener en cuenta para la resolución de esos problemas. ¿Okay? Entonces hay veces que se busca la solución más óptima o hay veces que se busca una solución aproximadamente que nosotros consideramos, y eso va a depender de las características del algoritmo. En simulaciones, evidentemente, podemos hacer una excepción a la regla de encontrar la solución más óptima y podemos encontrar alternativas viables en cuanto a tiempo de ejecución y de consumo de recursos que tenemos. ¿Okay? Entonces, esos son los parámetros que siempre tengamos que medir para, en el caso de casi todos los algoritmos genéticos, tengamos que medir esas características. O inclusive en el tema de redes neuronales, porque esas también tienen épocas. ¿Okay? Entonces, hay veces que por cuestión de tiempo tengamos que obtener valores aproximados y no los mejores. O hay veces que las características del problema hace que no sea viablemente irnos a cantidades excesivas de épocas o iteraciones. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo, pueden leer esto después. ¿Okay? Tenemos un ejemplo de una población inicial de figuras y se van intercambiando estas figuras y van tomando las características del padre y la madre como forma, color, y se van mutando esas características. Entonces van tomando eso y luego existe un factor de aleatoriedad que hace que se modifique ciertas características, como por ejemplo ven que algunos colores no existen inicialmente y después existen algunas formas que no están inicialmente, luego van cambiando. Entonces es eso. La función de fitness es la que le pone una etiqueta y le pone un peso a eso. ¿Okay? Y luego se seleccionan las que tienen mejor fitness y son las más altas. ¿Okay? Eso es lo que va mostrando un poco aquí en esta gráfica. ¿Okay? Va mostrando cómo es el proceso de nuestros algoritmos genéticos, que básicamente parten de una población inicial. Esa población inicial entonces pasa por una función de fitness que básicamente le pone unas etiquetas y le pone una etiqueta y le da valores altos a algunos y le da valores bajos. Luego esas que tienen valores altos nosotros elegimos que son los más altos. ¿Okay? Y los más altos entonces son los que tienen las mejores características. De esas que tienes, que pueden haber n que tengan mejores características, seleccionamos unos cuantos. Luego hacemos que se mezclen eso y se genera un nuevo individuo, un nuevo hijo. A partir de esa mezcla tenemos un hijo. ¿Okay? Y a partir de ese hijo, a veces se introducen mutaciones para crear situaciones totalmente diferentes que no existían antes. ¿Okay? Eso es importante, como les dije, para que podamos tener un valor de aleatoriedad que nos induzca a tener valores totalmente diferentes a los que tenemos. Aquí tenemos cada una de las partes que constituyen nuestro algoritmo genético. ¿Okay? Tenemos una población inicial, luego tenemos esa evaluación que es la función de fitness y ven cómo se le ponen unos números que son unos pesos. Luego se van a seleccionar los valores más altos, que son 4 y 5, como pueden ver ahí en el tercero donde dice selección. Luego en el cuarto tienen lo que es el tema de la reproducción y se eligen los más altos. Se van mezclando las características del padre y de la madre. ¿Okay? Y luego tienen el crossover, que es la mezcla, y ahí se van mezclando los cromosomas del padre y de la madre, ¿okay? Las características de esos padres y de la madre. Y por último tenemos la mutación y ven
ven ahí que están algunos triángulos, inclusive formas que no estaban antes, o este triángulo de color verde, y luego vuelve otra vez a la evolución, ¿ok? Entonces, ese es el ciclo del algoritmo genético, ¿ok? Bastante interesante cómo está representado esto, para que podamos ver esas características de los algoritmos genéticos. Y entonces, es eso. ¿Ok? Bueno, entonces aquí vamos a definir qué es una representación genética, ¿ok? Que es nada más que conceptual de genotipos y fenotipos, ¿ok? Entonces supongamos una población de gacelas. Cada gacela tiene un material genético determinado llamado genotipo. Si analizamos las dos gacelas veremos que tienen genotipos muy parecidos, ¿ok? Pero diferentes. Si el genotipo es del material genético de un individuo, el fenotipo son las características del individuo producidas por los genes. El genotipo de una mariposa es su material genético y el fenotipo es la coloración, tamaño de las alas, etcétera. Entonces son las consecuencias de las combinaciones de esos genes. ¿Okay? Acá tiene un ejemplo en que está marcado en color rojo. ¿Okay? A la hora de programar algoritmos genéticos, debes pensar cuáles serán los elementos que conformarán el genotipo de los individuos y qué forma corresponden a un fenotipo. Como ven ahí, por ejemplo, estas evoluciones, en este caso vamos a suponer que sea un circuito analógico el que va a evolucionar, una placa de circuito analógico, que está representada por el genotipo que puede ser un alfabeto de caracteres que se corresponda a componentes como resistencia, Arduino, transistores, etcétera. Entonces, el genotipo de cualquier solución estará formada por la combinación de estas letras. ¿Okay? Un ejemplo cualquiera. ¿Okay? Esto no es importante, pero está ahí para poder entender un poco esos conceptos. ¿Okay? A lo que más importante son estas definiciones que estaban anteriormente y este algoritmo genético, que es básicamente esos gráficos que estábamos viendo. Okay. Y esta es la característica básica de un algoritmo genético, donde básicamente tiene una población inicial, comienza el algoritmo con esa población inicial, luego va a una evaluación de cromosomas de esa población inicial, entonces se eligen los cromosomas, luego entra dentro del ciclo de repetición, ¿ok? Y ahí están las generaciones que se que se denomina generaciones, que son las iteraciones. Entonces aquí se repite. Ocurre una selección de cromosomas que son los más aptos para la población. Se cruzan esos cromosomas de la población, se mutan, se evalúan, que es la función de fitness, y luego se repite hasta que cumpla la condición de terminación, que es básicamente encontrar el valor que estábamos buscando o encontrar un valor aproximado o es imposible de salir. Ya hicimos tantas iteraciones, entonces evidentemente en algún momento tenemos que salir, o si no, va a dar una apariencia de que tengamos, evidentemente, si esto queda en un ciclo infinito, entonces va a pensar que el sistema de cómputo se cuele, ¿ok? Al menos si es una computadora de monoproceso, ¿ok? Daría esa percepción, ¿ok? Y bueno, y luego regresa a la mejor solución si es factible eso, ¿ok? Que es el valor más alto de esas poblaciones. Y ahí, entonces, tenemos todo nuestro ciclo. Básicamente, como ven ahí, inicia una población inicial, luego se evalúa, se elige de todas esas poblaciones cuáles son las características más altas. ¿Okay? Luego selecciona esos cromosomas, esas características más elevadas, donde esa evaluación le pone la etiqueta. ¿Okay? Luego de eso seleccionamos los que tienen las etiquetas más altas, luego hacemos el cruzamiento, mezclamos eso, entonces tomamos todo, metemos en una bolsa, mezclamos, ¿ok? Y le echamos un componente dentro de la bolsa para que salga algo distinto, le echamos una pintura o algo que no estaba
dentro del paquete original, vamos a decirle. Entonces ahí ocurre una mutación y esa mutación hace que algo de esas características varíen y ahí ocurre una evaluación otra vez donde vamos a elegir donde vamos a colocar las etiquetas para que después podamos volver a elegir los más altos hasta que el algoritmo termine por alguna condición de salida, así como a veces los algoritmos recursivos tienen una función de salida, también aquí tenemos que proporcionarle una función de salida para que pueda salir, o si no quedaría en un ciclo infinito, ¿ok? Entonces es eso. O decir vamos a tener tantas épocas y nada más que eso, o vamos a esperar que se cumplan ciertas características, ¿ok? Y bueno, ahí tenemos esa estructura del algoritmo genético. Bueno, los algoritmos genéticos permiten explorar partes del espacio de soluciones que pueden resultar óptimas para resolver problemas. Entonces, algunas cosas que más se hace con estos algoritmos genéticos es buscar un valor óptimo, ¿ok? A veces puede ser recorrer un camino desde el punto A hasta el punto B y buscar cuáles de esas opciones son las más atrayentes, ¿ok? Entonces se puede usar para eso o se puede usar para encontrar soluciones a tipos de algoritmos que implican a veces simulaciones o valores aproximados a los esperados, ¿ok? Entonces, en lugar de explorar todas las posibles soluciones, que en muchos de los casos puede llegar a ser extremadamente tardío o imposible. Fíjense, puede ser tardío o imposible, ¿ok? Entonces vamos a buscar soluciones alternas. Algunas de esas tareas en las que se aplican estos algoritmos son algunos tipos de optimización, la teoría de juegos, aprendizaje de máquina, bioinformática, diseño de redes neuronales, entre otros. Entonces, todo ese tema de diferentes soluciones que se pueden dar, inclusive en otros tipos de algoritmos que se desprenden de los algoritmos genéticos. Okay. Entonces se puede usar un montón de aplicaciones y lo más importante es que a veces tenemos la mejor solución, pero a veces no, y tenemos que tener la posibilidad de generar resultados alternos. Y eso es muy bueno, porque hay veces que en el mundo físico no existe una solución, pero no permiten explorar otros caminos de buscar una solución alternativa. O sea, supónganse que ustedes sean ingenieros civiles y que básicamente tengan que calcular y diseñar ciertos tipos de estructuras, ¿ok? Y vean que físicamente es imposible que esa estructura eh, mantenga el equilibrio, ¿ok? Que no se desquebraje la estructura o lo que sea, ¿verdad? Pero sin embargo, si hacemos esos cálculos, nos va a salir que físicamente es imposible eso, ¿ok? Pero tenemos que tener alternativas, ¿ok? Y el algoritmo nos puede generar esas alternativas viables, que son otras posibilidades, aunque yo no tenga esa solución, ¿ok? O básicamente busca otras soluciones alternas, ¿ok? Entonces, supónganse que tengan 5 salidas de un laberinto, pero la primera que vamos a encontrar, si siguiéramos el algoritmo secuencial de la estructura eh, de fuerza bruta, evidentemente con la primera que encuentra, ya saldríamos. Pero ¿qué puede pasarnos? Puede pasarnos que la primera salida sea la más costosa en cuanto a tiempo y en cuanto a dificultades para llegar a generar la salida. Entonces, si podemos generar otras salidas alternas que son más rápidas o más viables, son también posibles, ¿ok? Entonces se pueden aplicar estos algoritmos genéticos que de repente pueden ser que sean más útiles que los de fuerza bruta. O inclusive puede ser que no exista una solución, pero como ingenieros que somos necesitamos tener un valores aproximados para encontrar otras soluciones, ¿ok? Bueno, entonces tenemos
la inicialización, que es tener una población inicial. Entonces, la población inicial puede generarse al azar y eso es suficientemente grande y diversa durante la evolución de los individuos que muestren los fitness que son distintos. Entonces, los fitness son esas etiquetas que se le van colocando y se le van colocando pesos a cada uno de las características que tenemos que medir, ¿ok? Y son todos los individuos que tienen el mismo fitness y el programa va a poder seleccionar los que tienen mejores para hacer la parte de reproducción, ¿ok? Bueno, luego tenemos la función de fitness y la función de fitness evalúa cada uno de los individuos de la población y asigna un valor numérico según su calidad. Este valor numérico se llama fitness. Entonces supongamos que cada individuo de la población en una lista de números que tenemos ahí y quieres programar un algoritmo genético que consiga esa lista de números que se aproximen a, a ese modelo, ¿ok? Entonces puedes programar una función que calcule cuántos números tienen en común de cada individuo para la generación de esa población que depende de ese modelo y el resultado de la solución es lo que se denomina fitness, ¿ok? Acá tienen un ejemplo donde básicamente a la izquierda tienen el modelo y acá tienen unos valores aleatorios, ¿ok? Y se dan cuenta que el que más se parece al modelo evidentemente va a tener un fitness mayor. En este caso, el que está ahí abajo es el que más se parece al modelo, por lo que el algoritmo le asocia un peso de 4. Entonces va a seleccionar los que tienen más altos. Probablemente va a seleccionar el 3 y el 4, ¿ok? Entonces, una de las partes que tiene el algoritmo es la generación de esos fitness. Luego ocurre la selección y reproducción. Entonces, hay varias formas de seleccionar los individuos del fitness que es más elevado para crear una nueva población. Dice, algunos de los más utilizados son la selección proporcional, la selección por torneo, ¿okay? Después tenemos otro que es la selección por rango y la de presión. Entonces, aquí en este material utiliza por presión, evidentemente, para eh, tener ese valor de selección y reproducción, ¿ok? Que básicamente asignarle un valor y seleccionar de eso, ¿ok? Y la mutación se denomina mutación o crossover, que es básicamente donde se mezclan los valores genéticos. Y ven ahí como una parte, podemos cortar entre las características del padre y la madre. Ven ahí cómo se separan una línea. Ahí en el gráfico se separa una línea. Y por la izquierda quedan las características del padre y por la derecha quedan la madre, por ejemplo. O viceversa. Entonces se genera eso. Entonces es eso. Y una vez que se han seleccionado los mejores individuos, entonces ocurre el crossover. Y consiste así en la mezcla del material genético para crear un nuevo individuo. La forma más sencilla de hacerlo es mediante el que estamos viendo aquí, que es el One Point Crossover. Y ahí tienen en el gráfico cómo se hace eso, ¿ok? O pueden haber otras formas, depende de cada desarrollador, pero es una forma ahí. Entonces aleatoriamente cortar un valor por la mitad o lo que sea. Y tenemos la característica del padre por un lado y la de la madre por otro lado, ¿ok? Entonces el crossover nos ayuda a encontrar nuevas soluciones del problema y por lo que hay que mutar ese material genético para los nuevos individuos para que podamos tener ciertos valores y añadir pequeñas variaciones al azar, ¿ok? Bueno, y eso básicamente lo que hace eso, ¿ok? Y acá tienen un ejemplo donde básicamente tienen un modelo, ahí arriba tienen ese modelo. Luego se genera esa población inicial y se itera n veces y allá y debajo ven que básicamente en la última solución de la derecha es la que se parece más a ese modelo. Entonces nuestro objetivo es encontrar algo parecido a ese modelo, ¿okay?
Eso es este algoritmo que está acá y acá tienen la resolución de ese algoritmo. ¿Ok? Entonces, por un lado se crean en esa población inicial, ¿ok? Como ven ahí, se crean también ese modelo. A partir de ese modelo vamos a ir iterando. Entonces, aquí tienen las explicaciones de qué hace parte por parte del algoritmo para que ustedes puedan entender, ¿ok? Entonces, aquí tienen, creamos un individuo al azar y esos individuos en este caso son valores de ceros hasta el 9, ¿ok? Cada individuo y la población es una mezcla de varios individuos, ¿ok? Entonces una mezcla de ceros y unos, ¿ok? Y se define toda esa forma como va a crearse y básicamente lo que hacemos es esto mismo que está aquí, ¿ok? Tratamos de llegar a eso. Luego de generar esos individuos, evidentemente eh, tenemos que entrar a nuestra función que puntúa, que es básicamente nuestra función de fitness. Y nuestra función de fitness le va a colocar unos valores para los más altos. ¿Ok? Y esa evaluación entonces luego tenemos que elegir los más que tengan valores altos. En este caso mete en una lista o en un vector, ordena ese vector y coloca de la posición que quedan los mayores por un lado y los menores. Entonces toman los mayores, los valores que tengan mayores en ese vector, que son las que tienen las mejores características, y luego le aplica la función de aleatoriedad, evidentemente, después de haber seleccionado eso. Y ahí luego continúa todo el proceso otra vez. Entonces se van mezclando otra vez. Los valores se van buscando sus valores de fitness. ¿Y qué más? Y después lo de fitness se va a volver a seleccionar eso y así hasta encontrar la solución más óptima. ¿Okay? Y este es todo el proceso de la generación de estos algoritmos. ¿Okay? Y tienen aquí todo el ejemplo de cómo se hace ese algoritmo. ¿Okay? Y las explicaciones que están en todas las partes de cómo se hace eso. Es un ejemplo en Python y como podrán ver ahí, entonces acá tienen el algoritmo completo. ¿Okay? Después de las explicaciones. ¿Okay? También voy a dejarle luego, cuando tenga tiempo, les voy a dejar el enlace del Google Colab, del Google Colaboratorio, para que ustedes puedan ejecutar eso y ver su funcionamiento, que es el mismo que tienen aquí. Eso me faltó, no lo agregué, pero voy a agregarle para que ustedes tengan acceso a eso también. ¿Ok? Entonces puedan darle a ejecutar y ver cómo a partir de ese modelo, de esa población inicial, se va a llegar al objetivo, que es básicamente tener una población que es parecido a ese modelo. Entonces, nacimos en Paraguay y hay una cierta cantidad de individuos que forman una población, ¿ok? Y nuestro objetivo es tener todos paraguayos de ojos azules, ¿ok? Entonces va a ocurrir que va a generarse una iteración de n cantidades de años, ¿ok? Que le llaman épocas. Y ahí va a ocurrir toda esa parte del algoritmo que aquí también está diferenciado, ¿ok? Que es básicamente qué es lo que va a pasar ahí de esa población inicial. Entonces ahí se les va a marcar a los que son más altos mediante la función de fitness. Y luego se va a seleccionar los que tienen evidentes valores más altos de esos fitness. Y ahí va a ocurrir la mezcla. ¿Ok? Se van a mezclar las características del padre y de la madre. Van a hacer un nuevo individuo. ¿Ok? A partir de ese nuevo individuo se va a introducir un valor de aleatoriedad, que es la mutación, para que sea diferente. Y así va iterando de vuelta todo el proceso hasta que tengamos la salida que nosotros queremos obtener. ¿Okay? Bueno, entonces hasta ahí la presentación y muchas gracias por todo. ¿Okay? Y voy a compartir el archivo ahí, del Google Colab, para que tengan. ¿Okay?
Algo importante, no se olviden de terminar el trabajo práctico para obtener sus valores de 10 puntos, ¿ok? Cualquier cosa estoy ahí para que puedan consultarme sobre el trabajo práctico, ¿ok? O necesitan alguna ayuda sobre el trabajo práctico, entonces tienen ahí. Pero aquí también tienen una tarea que tienen que realizar, ¿ok? Entonces doble un poco. Y no se olviden de validarse su presencia en el foro, ¿ok? Eso tenemos que tener en cuenta para nuestra materia, ¿ok? Y muchas gracias. Vi que el rendimiento de los exámenes fueron bastante interesantes, entonces apoyarles para que continúen con éxito hasta la culminación de la materia, ¿ok? Espero que les sea interesante las cosas que vamos viendo. De repente le mezclo algo de inteligencia artificial así puramente como son estos tipos de algoritmos o algo más práctico correspondiente a prototipos que se pueden realizar, ¿ok? Entonces es una mezcla de esos para que puedan tener, ¿ok? Muchas gracias entonces y nos vemos la próxima semana. Entonces estoy atento a cualquier cosa para el trabajo práctico.